Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Platón Sánchez y el día de hoy, a nombre del equipo 1, hablaremos del manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos. ¿Qué es? Por sus siglas RPBI, residuos peligrosos biológico-infecciosos, serán aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica. Estos van a contener agentes biológico-infecciosos y pueden causar efectos nocivos a la salud y al medio ambiente. Sabiendo que un residuo es aquel material o producto cuyo propietario desecha y se encuentra en estado sólido o semisólido, un residuo peligroso puede ser aquel que posea una de las siguientes características: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad. Por el otro concepto tenemos a los agentes biológico-infecciosos, que serán microorganismos capaces de producir enfermedades cuando estén presentes en una concentración suficiente, o sea, un inóculo, en un ambiente propicio de supervivencia y donde existe una vía de entrada así como un hospedero susceptible. La etapa de clasificación será una parte fundamental en el manejo del RPBI, pues nos servirá para evitar riesgos de la salud y daños al medio ambiente, lo cual conllevará una mejor administración de los recursos y reduciendo así los gastos de operación, pero esto se hablará más adelante en la parte de clasificación. Hola, buen día. Yo soy Karen Mitchell García Díaz y les voy a hablar sobre las normas y lineamientos. El manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos en los lugares de atención médica son un gran problema a nivel nacional, por lo que es necesario el establecimiento de requisitos para su control. Es por eso que, en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios publicaron en el Diario Oficial de la Federación la norma 87 en el 2002. La podemos encontrar de dos maneras, como la norma 87 ECOL y la norma 87 Semarnat. Es lo mismo. Y si ven en pantalla hay unas siglas que son SSA1. Esto se refiere al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario. Y este es un órgano que tiene la facultad de elaborar proyectos de normas oficiales mexicanas para promover su cumplimiento en las materias de seguridad y salud. Y el último número que vemos es el año en el que se publicó, en este caso fue en el 2002. Inicialmente, las autoridades mexicanas emitieron esta norma para que el personal médico y de apoyo estuviera más seguro al realizar sus actividades y así evitar accidentes o contaminación derivados del mal manejo de los residuos, ya que un factor muy importante para la contaminación ambiental o del personal es el manejo inadecuado de estos residuos. Sin embargo, actualmente esta norma se aplica más allá de solo los establecimientos médicos, ya que cualquier industria puede generar este tipo de residuos, como laboratorios de investigación, la industria alimenticia y algunas fábricas que desechan residuos de animales. Esta norma establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. También incorpora los siguientes conceptos, como que el ser humano y sus excretas, secreciones, etc., son los mismos en cualquier sitio donde éste los genere. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las excretas, orina, flujo menstrual, etc., de un paciente son idénticos estando en su casa o en el hospital, por lo tanto, no hay que darles un manejo diferente al que se les daría en casa. También nos menciona que para que un residuo sea considerado RPBI debe de contener agente biológico infeccioso. ¿Pero qué son estos agentes? Bueno, pues es cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad. Para ello, se requiere que el microorganismo tenga la capacidad de producir daño, que esté en concentración suficiente en un ambiente propicio y que tenga una vía de entrada, y debe de estar en contacto con una persona susceptible. Y por último, nos menciona que la cantidad de sangre o fluido corporal en el material de curación es determinante para poder ser considerado como peligroso. Esto quiere decir que solo los materiales de curación que estén empapados, saturados o goteando algún tipo de los fluidos, como líquido sinovial, pericárdico,
cefalorraquídeo, sangre, entre otros, deben ser considerados RPBI. El conocimiento de estos conceptos por parte del personal de salud evitará equivocaciones y permitirá una clasificación adecuada de la basura generada en los centros de atención médica, lo cual optimizará los recursos disponibles. Como otra norma oficial tenemos la 52 del 2005. Esta establece las características de los residuos peligrosos, el procedimiento de identificación, así como su clasificación y el enlistado de los residuos. Como podemos ver en la imagen, podemos observar un ejemplo de etiquetado de residuos peligrosos que maneja la Semarnat. También tenemos normas que involucran a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. La primera es el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. En esta se establecen las medidas necesarias para la prevención de accidentes y enfermedades durante el trabajo. La siguiente es la norma 5 de 1993, que habla acerca de las condiciones de seguridad e higiene que deben de tener los centros de trabajos para el almacenamiento, transporte y el manejo de las sustancias. También tenemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 3 normas. Tenemos la norma número 2 de 1994, en la cual hay un listado de sustancias y materiales peligrosos que usualmente se transportan más. También contamos con la norma número 7, la cual habla sobre el marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos. Por último, tenemos la norma número 10, la cual son disposiciones de compatibilidad y segregación para el almacenamiento y transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Buenas tardes, mi nombre es Ernest Galicia Aranza y vamos a continuar con lo que es la clasificación de los RPBI, donde podemos observar que la norma 087 Semarnat SSA1 del 2002 nos va a decir que se va a clasificar en 5 tipos, empezando con lo que es la sangre, donde por obvias razones vamos a encontrar lo que es la sangre, al igual que sus componentes y los no comerciales, como son las células progenitoras, todo lo correspondiente a lo que son los hemoderivados. Y un punto importante aquí es que debe de estar en estado líquido, ya que la sangre seca no es considerada RPBI. Todos estos pueden ser provenientes de laboratorios clínicos, bancos de sangre, quirófanos, urgencias, entre otros. El segundo punto nos dice que son los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos, en donde pues aquí se refiere a lo que son los cultivos originados de procedimientos de diagnóstico o los procedimientos de investigación, también como los de producción y control de agentes biológico-infecciosos. También se van a encontrar lo que son los materiales usados para su contención, para su tratamiento, su inoculación y también para la mezcla de estos propios cultivos. Pueden ser provenientes de lo que son laboratorios de microbiología, centros de investigación de diagnóstico, etcétera. En el tercero, este pertenece a lo que son los patológicos, que van a ser tejidos, órganos o partes removidas durante una necrosis o cualquier intervención quirúrgica, siempre y cuando estos no estén en formol. En este apartado también van a entrar lo que son los fluidos corporales, como van a ser pues el líquido sinovial, pericárdico, cefalorraquídeo, también el pulmonar. También lo que son las muestras biológicas para análisis, ya sea químico-biológicas, histológicas, etcétera. En este caso no se va a considerar lo que pues es la orina ni el excremento, o al menos que estas provengan de lo que es un paciente con enfermedades infectocontagiosas, por lo que van a tener otro procedimiento que se van a desinfectar con hipoclorito de sodio o formol.
y también entran en este rubro lo que son los cadáveres o parte de aquellos animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación o bioterios. Todos estos pueden pues provenir de laboratorios de patología, clínicos, quirófanos, salas de necropsia, institutos de investigación, entre otros más. Vamos a continuar con lo que van a ser los no anatómicos, donde nos dice que esto va a pertenecer a los recipientes desechables con sangre líquida y a aquellos materiales de curación que estén empapados o saturados, que estén, pues, por así decirlo, casi que estén goteando la sangre, o también pueden ser de fluidos corporales. También van a estar aquellas secreciones pulmonares de pacientes que tengan una sospecha o que ya se haya diagnosticado, ya sea de tuberculosis o fiebres hemorrágicas, como a cualquier enfermedad infecciosa. En este caso va a intervenir lo que es la Secretaría de Salud Pública, donde va a decir referente a su perfil epidemiológico el siguiente paso. Van a estar también los materiales usados en cultivo de agentes infecciosos, aquellos materiales que absorben y que son utilizados en las jaulas de animales, que bueno, estos animales hayan sido expuestos a agentes enteropatógenos, y también van a entrar lo que son los sellos de agua desechable. Por último, vamos a tener a lo que son los objetos punzocortantes, que se refiere a aquellos materiales que han estado en contacto, pues ya sea con humanos o animales, así como pues sus muestras biológicas, ya sea para su diagnóstico o tratamiento. Vamos a encontrar aquí lo que son los tubos capilares, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de sutura, también las de acupuntura y hasta las de tatuajes, así como las lancetas, los bisturís, los estériles de catéter, y pues solamente en este rubro no van a entrar lo que son los materiales de laboratorio que se encuentren rotos y que sean de vidrio, ya que en este caso van a tener que tener otro proceso para desinfectarse o esterilizarse, para que una vez que hayan hecho esto ya se puedan desechar por medio pues de lo que es la basura municipal. También colocamos lo que es la clasificación de los generadores, que la misma norma nos dice que se va a clasificar dependiendo a sus volúmenes de operación y especialización. Por lo tanto, vamos a tener en el nivel 1 a lo que son las unidades hospitalarias de 1 a 5 camas, y también pueden entrar lo que son las psiquiátricas y las instituciones de investigación que no pertenezcan al nivel 3, así como los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen análisis de unas 50 muestras al día, y por lo tanto pues deben de generar menos de 25 kilogramos por mes de RPBI. En el segundo, las unidades hospitalarias van a ser de 6 hasta 50 camas. Los laboratorios clínicos y bancos de sangre van a realizar de 25 a 200 muestras al día. También van a entrar aquí ya lo que son los bioterios de investigación de agentes biológicos infecciosos, y pues van a generar de 25 a 100 kilogramos al mes de RPBI. En el nivel 3 van a estar lo que son las unidades de más de 60 camas, centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas, así como los laboratorios clínicos y bancos de sangre, que van a realizar análisis hasta más de 200 muestras al día, que van a generar, por lo tanto, más de 100 kilogramos al mes de RPBI. Vamos a continuar con uno de mis compañeros. Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es Marco César Cruz Saavedra y yo les voy a hablar sobre las características que convierten a los residuos en RPBI. Como ya se ha dicho en esta presentación, la norma que rige el manejo de estos residuos es la norma oficial mexicana 087.
En esta se dicta que para que un residuo sea considerado RPBI, debe contener agentes biológico-infecciosos. Bajo esta misma norma, un agente biológico infeccioso es aquel organismo que es capaz de producir enfermedad. Para esto se requiere que el microorganismo contenga la capacidad de producir daño, que esté en una concentración suficiente, en un ambiente propicio, que tenga una vía de entrada y que ésta pueda estar en contacto con una persona susceptible. Bajo estas características podemos nombrar algunos ejemplos de residuos que no se consideran como peligrosos biológicos infecciosos. Entre ellos podemos nombrar a las torundas o gasas con sangre seca o manchadas parcialmente de sangre. Como les había mencionado anteriormente, los agentes biológicos infecciosos deben mantenerse en cantidad suficiente para que puedan causar daño a las personas que tienen contacto con estos. Entonces, unas gasas que tengan, por ejemplo, sangre seca o estén con manchas muy pequeñas de sangre, pueden considerarse todavía como residuos normales, por así decirlo. Otro ejemplo que podemos dar sobre residuos que no se consideran peligrosos son materiales de vidrio utilizados en laboratorios, como lo son los matraces o las cajas de Petri. Normalmente las cajas de Petri son utilizadas para hacer cultivos bacterianos, y no por esta razón, al estar en contacto con bacterias, se van a desechar cada vez que se haga un cultivo. Existen procesos para su limpieza y su desinfección, y para que de esta manera podamos reutilizar estos materiales. Otro ejemplo que podemos dar sobre residuos que no se consideran peligrosos son las muestras de orina o excremento para el análisis de laboratorio, ya que de estos se considera que no contienen patógenos que puedan dañar a las personas que tengan contacto con él. Eh, otro ejemplo que podemos dar son los tejidos que se encuentran en formaldehído, ya que, como sabemos, el formaldehído es un compuesto que puede mantener los tejidos, los puede mantener, y de la misma forma los puede librar de patógenos que contengan estos mismos tejidos. Eh, Mantener un tejido en formaldehído puede hacer que este dure alrededor de 48 horas, ya llamémoslo para biopsias o para algún otro tipo de estudio que se necesiten estos tejidos. Otros desechos, ya los llamemos pañales, toallas femeninas, entre otros, que provengan de pacientes que no sean sospechosos de alguna enfermedad contagiosa, como pueden ser pacientes de trauma o mujeres en trabajo de parto, no deben ser considerados como residuos peligrosos biológico-infecciosos. Mi nombre es José Andrés Peña Román y yo les voy a hablar acerca de la identificación y envasado de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Bueno, para su correcta identificación y posterior envasado, la separación de los residuos se debe de realizar de acuerdo a su estado físico, ya sería líquido o sólido, y su tipo, como se indica a continuación. Bueno, tenemos primeramente a la sangre y sus derivados. Esta tiene que estar en estado líquido. Los patológicos, como la placenta, piezas anatómicas que no se encuentran en formol. Los punzocortantes, como bisturís, agujas desechables. Los residuos no anatómicos, como gasas, torundas, empapadas de algún líquido corporal.
y materiales desechables que contengan secreciones. Una vez que los residuos son identificados y separados de acuerdo al tipo y estado físico, estos deberán ser envasados de acuerdo a lo establecido en la norma 087. Tenemos primeramente a los punzocortantes, como las agujas desechables de las jeringas y las lancetas. Estos deben ser envasados en un recipiente sólido, rígido, de polipropileno de color rojo, ya que su estado es sólido. Los no anatómicos. El estado físico en el que están es sólido. La bolsa de plástico será la mejor opción y esta debe ser de color rojo. De igual manera, los materiales desechables que contengan secreciones corporales deben ir en una bolsa color rojo. Los patológicos, estos en su estado sólido, deben ser envasados en una bolsa color amarillo. También los materiales desechables usados para el cultivo de agentes infecciosos que se encuentren en estado sólido deberán ser envasados en una bolsa de plástico color rojo. La sangre líquida y sus derivados, excepto la sangre que se encuentre seca, deberá ser colocada en un recipiente hermético de color rojo. Las muestras para el análisis de laboratorio que estén en un estado líquido deben ser colocadas en un recipiente hermético color amarillo. Aquí tenemos que excluir a la orina y a las heces. Por último tenemos a los fluidos corporales. Obviamente están en un estado líquido, deben ser almacenados en un recipiente hermético de color rojo. Estos se deben mantener totalmente cerrados durante todo el tiempo de almacenamiento hasta su próxima destrucción. Bueno, eso sería todo de mi parte y ahora continuará mi compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Fernando Delgadillo Oliva y yo voy a tratar el tema de recolección y transporte interno de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Bueno, para la recolección y traslado de los desechos desde los sitios de generación hasta el almacenamiento temporal y final, se va a recomendar un horario con el fin de evitar interferencias con las actividades de la unidad generadora de residuos o prestadora de servicios. El uso de elevadores y de los pasillos no constituye un riesgo de contaminación si los desechos están contenidos adecuadamente en los recipientes. La recolección interna deberá hacerse tantas veces como sea necesaria durante el día. Las bolsas de recolección no deben de sobrepasar un 80% de su capacidad. No se deben de comprimir las bolsas. Se deben de cerrar las bolsas con un mecanismo de amarre seguro, ya sea con nudos o con cinta adhesiva. Se debe de verificar que los contenedores estén bien cerrados y una vez que estos contenedores han sido cerrados, ya no deben de volverse a abrir. La basura común se colocará en botes o bolsas de plástico de cualquier color menos de color rojo o amarillo. Muy bien, dentro de los requisitos para el almacenamiento temporal, vamos a encontrar que esta área sirve para el acopio y almacenamiento de los residuos. Esta área deberá estar rotulada con el símbolo universal biológico. Debe de estar separada de las áreas de pacientes, almacén, cocinas, comedores, áreas de esparcimiento, oficinas, talleres y lavanderías. Deberá de estar techada y ser de fácil acceso para la recolección y el transporte. Y los establecimientos que no cuenten con espacios disponibles para construir un almacenamiento temporal podrán utilizar contenedores plásticos o metálicos.
Dichos contenedores podrán ubicarlos en las áreas que les sea más pertinente a la unidad generadora de residuos. Cabe señalar que los generadores de residuos no requieren solicitar permiso a la Semarnat para la construcción y operación del almacén temporal. Dentro de las condiciones para el almacenamiento, los residuos patológicos humanos o animales que no se encuentren en formol deben de almacenarse temporalmente en refrigeradores. Estos deben de conservarse a una temperatura no mayor de 4 grados centígrados. El periodo de almacenamiento temporal máximo va a depender del nivel de la unidad generadora de residuos. El nivel 1 va a contar con 30 días como máximo para el almacenamiento temporal y estos no van a requerir un área específica para el almacenamiento temporal. Los contenedores podrán ubicarse en el lugar más apropiado dentro de sus instalaciones. El nivel 2 va a contar con 15 días máximo de almacenamiento temporal y sí se requiere un área específica. El nivel 3 va a contar con 7 días máximo de almacenamiento temporal e igualmente si requiere una área específica. Centros de acopio. Los centros de acopio van a ser lugares determinados en los cuales se va a poder almacenar residuos peligrosos biológico-infecciosos y deberán de contar con las siguientes especificaciones. Deberán operar sistemas de refrigeración para mantener los residuos peligrosos biológico-infecciosos a una temperatura máxima de 4 grados centígrados. Deberán de llevar una bitácora para el control de acopio de conformidad con el marco regulatorio vigente y el tiempo de estancia de los residuos podrá ser de hasta 30 días. Recolección y transporte interno. Solo se va a recolectar los residuos que cumplan con el envasado, etiquetado y rotulado dispuesto en la norma oficial mexicana 087, como pueden observar en la imagen. Los residuos no deben ser compactados durante su recolección y transporte, y los contenedores deben de ser desinfectados y lavados después de cada ciclo de recolección. Los vehículos recolectores deben de ser de caja cerrada y hermética. Los vehículos recolectores deberán de contar con un sistema de captación de escurrimientos y deberán de contar con sistemas de refrigeración que mantengan la temperatura máxima a 4 grados centígrados. Además, los vehículos con capacidad de carga de más de 1000 kilos deberán de operar con sistema mecanizado de carga y descarga. Durante su transporte, los residuos sin tratamiento no se deberán de mezclar con ningún otro tipo de residuo. Para el tratamiento, vamos a encontrar que se puede clasificar de dos formas, tratamiento interno y tratamiento externo. El tratamiento interno es el que realiza el establecimiento generador de residuos, esto cuando el establecimiento posee un sistema de tratamiento que cumpla con las especificaciones técnicas que establece la norma oficial mexicana 087. El tratamiento externo es el que se efectúa fuera del establecimiento generador de residuos a través de empresas prestadoras de servicios o del mismo generador de residuos. Métodos para el tratamiento. Dentro de los métodos para el tratamiento vamos a encontrar en primer lugar a la incineración. Este tratamiento va a reducir el volumen y cambiar la composición química, física y biológica de dichos residuos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, mediante la oxidación térmica. Todo esto debe de hacerse bajo la supervisión y los parámetros de la norma oficial mexicana 098, la cual nos habla de la protección ambiental y la incineración de residuos. El siguiente método es la desinfección. Dentro de la desinfección vamos a encontrar que se puede hacer desinfección química. En esta se va a destruir los agentes biológico-infecciosos, a excepción de algunas esporas, de hongos, por la aplicación de sustancias químicas. La otra desinfección va a ser por microondas, en la cual se va a aplicar una radiación electromagnética de corta longitud de onda y esta energía va a afectar exclusivamente a las moléculas de agua de la materia orgánica. Otro método es la esterilización. Ahí vamos a encontrar que se puede hacer esterilización por calor húmedo. Ahí se va a utilizar vapor que se va a someter a una presión mayor a la atmosférica, siendo así como se va a llevar a cabo la destrucción de microorganismos. Principales ventajas y desventajas de los métodos de tratamiento. Vamos a encontrar
que el método de incineración, dentro de sus ventajas, tiene que es un método de eliminación más efectivo. Es la principal alternativa para el tratamiento de residuos patológicos. Dentro de sus desventajas, los altos costos de instalación y control de emisiones y que se requiere una autorización de Semarnat para su operación. El método de esterilización, dentro de sus ventajas, tiene que es un método que puede eliminar al 100% los gérmenes, a un costo menor en comparación con otros métodos, y es de fácil operación, no produce contaminación ambiental. Dentro de sus desventajas encontramos que después de este tratamiento es necesario llevar a cabo trituración o aglutinación y no es útil para residuos que contengan productos químicos. El método de desinfección química vamos a encontrar que en sus ventajas es económico en comparación con otros métodos y existe gran variedad y disponibilidad de los mismos. Dentro de sus desventajas encontramos que los desinfectantes son peligrosos para la salud humana y no se van a destruir esporas bacterianas. Dentro del método de microondas encontramos dentro de sus ventajas que es efectivo para la destrucción de microorganismos, incluso esporas bacterianas. El tiempo requerido es menor en comparación con otros métodos, y sus desventajas, los residuos requieren de un nivel específico de humedad para eficiencia del tratamiento y los costos de instalación y operación son elevados. Actividad complementaria a los tratamientos. En caso de que el tratamiento empleado no pueda volver irreconocible el residuo, se van a llevar a cabo dos actividades. Uno es la trituración, la cual busca reducir los residuos a pequeñas partículas por medio de cuchillos rotatorios. Estos cuchillos deben de ser cambiados periódicamente y este equipo debe de contar con un dispositivo automático para detener el movimiento y expulsar los objetos que no puedan ser cortados. La siguiente actividad es la aglutinación, en la cual se busca convertir los residuos en una masa mediante el uso de yeso, brea, pegamento plástico, arena bituminosa o cualquier otro material que pueda solidificar estos residuos, como pueden observar en los ejemplos. Eso sería todo de nuestra parte y estas son las referencias que ocupamos.